Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de estar conectados. Y le doy gracias también por la oportunidad que me da de poder desempeñar este privilegio de que hablemos de la palabra del Señor para que aprendamos todos juntos. Que bendiga a mis hermanas con ese inicio para aperturar este enlace y también esa oración inicial que ha hecho mi hermana Sara y todo lo que se ha hecho durante el día desde esa como ministerio, ¿verdad? Desde esa oración de madrugada, el enlace en la mañana, oración por las peticiones y ahora también este enlace para que, repito, aprendamos de la palabra del Señor. En esta oportunidad traemos un nuevo tema por la misericordia del Señor, el que les he adjuntado ahí en el grupo. Levántate, ahí no es tu lugar. Y vamos a desarrollarlo a la manera que el Señor ha puesto en mi corazón y sentir poder hacerlo. Todas las veces nosotros sé que necesitamos una palabra que hable el Señor a nuestra vida. Él sabe lo que estamos necesitando y sin duda alguna por eso es necesario siempre orar por la palabra, por todo privilegio, para que Él nos hable conforme sea su voluntad a nuestra vida. Así que en esta oportunidad esperamos que también el Señor sea hablando a nuestros corazones y nosotros podamos recibir lo que es su voluntad. Vamos a desarrollarlo en estos minutos, pero sin desviarnos del tema. Ese tema, levántate ahí en nuestro lugar. Antes de entrar en lo que son los versos de la palabra, todos los seres humanos en un momento u otro nos encontramos en situaciones bastante difíciles, donde a veces no vemos la salida, donde muchas veces nosotros pensamos que ha llegado un momento donde no nos vamos a poder poner en pie. Y eso es parte de nuestra imperfección por nuestra naturaleza humana. Por eso constantemente nos exhortamos todos a que nuestra mirada siempre esté puesta en Dios, porque Él es el único perfecto, Él es el único santo. En Él es que debe estar nuestra mirada siempre. ¿Por qué nunca tenemos que fijar nuestra mirada en el hermano, la hermana, en X persona? Porque somos humanos y posiblemente en algún momento vayamos a cometer cosas que quizás no estén bien, pero que aún con todas las consecuencias que hayan traído toda acción, no es para quedarse ahí, sino que para levantarse, porque el Señor tiene cosas maravillosas para nuestra vida. Desde el momento que Él nos escogió, que Él pensó en nosotros, vio sus ojos, nuestro embrión vio sus ojos antes de que nosotros nos formásemos en el vientre de nuestra madre. Significa que el Señor tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Y por razón de eso es que sabemos de que el Señor nos ha llamado para cosas grandes, porque el que nos ha llamado y el que tiene propósitos especiales para cada uno de nosotros es el Señor. Entonces, aún estando en los caminos del Señor, yo sé que la mayoría tenemos un testimonio que contar de donde el Señor nos levantó, donde el Señor nos restauró, donde el Señor comenzó una obra en nosotros, pero aún también estando dentro del caminar del Señor, muchas veces hay altos y bajos en nuestras vidas.
pero que eso forma parte de nosotros y que todo eso nos tiene que enseñar, y muchas veces también no solamente nos enseña a nosotros mismos, sino también a las personas que están a nuestro alrededor. Y ahí, si pueden ver en las láminas, tenemos algunos ejemplos de personas que están en la palabra del Señor, que fueron personas bastante reconocidas por parte del Señor en lo que hicieron, pero a la misma vez también hubo su momento de dificultad, pero que con todo y ello, pues Dios cumplió el propósito que tenía. Vamos a leer lo que es Isaías 61, para honra y gloria al Señor. Esos versículos los tenemos ahí escritos en la lámina, lo que dice. Y dice de la siguiente manera: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Vemos ahí que la misma palabra nos insta a levantarnos, a resplandecer con la luz de Cristo, ¿verdad? Porque ha venido esa luz de Dios a nosotros y la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Para el mundo, para el que no esté en Cristo, un fracaso, una derrota, ahí se acabó todo. Pero para los que estamos en el Señor, toda dificultad que pasamos y que a veces pues no somos tan vencedores como deberíamos, porque es en el Señor que somos vencedores, pero eso no significa que no nos debamos poner en pie. Eso no significa que no nos podamos levantar y avanzar. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo que nos levantemos, que resplandezcamos. Nosotros somos la sal de este mundo. Como iglesia somos la luz en medio de las tinieblas. Por eso nosotros debemos resplandecer con la luz de Cristo. Por eso cada día nos debemos esforzar a ser diferentes al mundo, no para ser populares, sino para predicar a través del testimonio la bondad y el favor de Dios en nuestra vida. Porque aunque recalcamos que como humanos nos equivocamos, no somos perfectos, pero debemos cuidarnos constantemente, que en la medida de lo posible nosotros cada día nos guiemos por Dios para no tener dificultades. Porque aunque bien es cierto, nos debemos levantar, debemos avanzar, en muchas ocasiones es bastante difícil levantarse de donde uno está. Por ejemplo, en alguna caída, hablo de una manera literal, no espiritual. Puede ser que nos lesionemos en una caída y levantarse no va a ser fácil. Vamos a ocupar ayuda. No sabemos qué tipo de lesión podamos tener, pero vamos a necesitar ayuda. Algunas veces va a ser más fácil levantarnos, otras veces no. Entonces, de la misma manera es lo espiritual. A veces quizás posiblemente rápido nos podamos incorporar, pero van a haber veces que va a ser bastante difícil. Entonces, por eso nosotros tenemos que tratar en la medida de lo posible cada día caminar bajo la voluntad de Dios. Pero que si aún así, hermanos, nos ha pasado algo y nos sentimos no podernos levantar, en esta hora nos decimos en el nombre de Cristo, ya no le digo levántate, levantémonos, porque ahí no es nuestro lugar. Levantémonos porque Dios nos ha llamado para continuar, para vencer, para coronar la carrera. Vamos a leer también Deuteronomio 1:10, que dice: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Está hablando de lo expandido que está la iglesia en este mundo, porque es el Señor que va permitiendo que su palabra llegue a muchas más vidas. Pero ve algo tan bonito que dice ese versículo: hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. No solamente veamos
el enfoque de amplitud, de cantidad, sino que dice que sois, dice, como las estrellas del cielo. ¿Alguna vez nos hemos tomado ese tiempo de decir voy a ver al cielo y ver las estrellas? Vemos que las estrellas, algunas brillan más, ¿verdad? Otras brillan menos. Unas son quizás más grandes, otras más pequeñas. Pero ¿usted ha visto alguna estrella que no brilla? ¿Alguna vez hemos visto una estrella que está apagada? No. Las estrellas siempre tienen luz. Las estrellas siempre brillan. Entonces, si la Biblia nos está semejando a esas estrellas del cielo, significa que como hijos de Dios, usted y yo nunca tenemos que estar sin la luz de Cristo. Nunca tenemos que estar apagados. Siempre tenemos que estar brillando. Brillando de ser portadores del evangelio al cual el Señor nos ha llamado. Brillando en la voluntad del Señor, en la obra que Él nos ha encomendado. Así que si esa caída muchas veces nos ha hecho apagarnos, es momento de levantarse, brillar, porque esa es nuestra naturaleza de parte del Señor fundada en nosotros. Por nuestra humanidad y por todo lo que nos rodea, pudiéramos creer que la naturaleza no es brillar, no es estar en pie, pero que del momento que venimos a Cristo, ya no somos por lo que nosotros creemos que debe ser, sino a la manera de Cristo. Porque es Él que brilla dentro de nosotros. Es Él que pone el gozo, es Él que pone la paz, es Él que pone la alegría, es Él el que pone la sabiduría, es Él el que pone el entendimiento, es Él el que pone todo lo que nosotros necesitamos para hacer lo que Él nos ha encomendado en esta tierra. Y es ahí donde comenzamos a brillar como Él quiere. Porque no se brilla por la carne, se brilla por esa gloria preciosa que nos ha cubierto a través de ese momento especial cuando decidimos poner nuestra vida a disposición del Señor. Vamos a avanzar a la siguiente lámina, que vemos ahí la vida de David. También como ejemplo tenemos la vida de Job. Perdón. Y después tenemos lo que es la vida de Pedro. Pero vamos a comenzar con lo que es la vida de David. ¿Por qué mencionar estas tres personas que están descritas en la palabra? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, ungido como rey por Dios, un hombre que ganó batalla, venció a aquel gigante? Cuántas cosas hermosas tenemos que contar de la vida de David. Pero ¿alguna vez hemos meditado por qué Dios, al momento de él cometer un pecado y luego el segundo pecado, y ahí la consecuencia de todo? Y bien sabemos que sí, David se equivocó, pero se arrepintió y costó cara la consecuencia del pecado. ¿Y será que Dios no lo perdonó? Claro que lo perdonó. Y entendemos que cuando Dios perdona, Dios limpia, Dios purifica y Dios olvida el pecado, la falta, el error que se haya cometido. Pero ¿por qué a Dios le plació que los errores cometidos en el palacio de David, imagínense de cuántos años estamos hablando, de cuántas generaciones atrás estamos hablando, lo conozcamos nosotros como cristianos y hasta los impíos? Porque aunque ellos no estén en Cristo, la mayoría se sabe lo que pasó con David. ¿Por qué será que en la palabra no solamente está lo especial como era David con Dios, sino que también está el error, está la falla y está la consecuencia?
aún Dios perdonándolo de todo lo que hizo. Por ejemplo, cuando uno empieza a hablar de la vida de uno o de alguna persona o una autobiografía o una biografía, si es el caso que la persona ya no está en vida, va que se trate de sacar solo lo bonito, va, y lo que no es tan bonito, no sé, se pinta de alguna manera que se vea bonito también. Pero en el caso de la vida de David y de los otros que vamos a mencionar, a Dios no le plació pintar esa situación de una manera bonita. Dios fácilmente pudo haber evitado que eso estuviera en la Biblia y que usted y yo ni cuenta nos diéramos de qué sucedió. Fácilmente Dios lo pudo haber evitado. Pero alguna vez nos hemos preguntado por qué está en la Biblia. Para que en una pantalla exhibida a nivel mundial todos sepamos lo que hizo David. ¿Por qué? Si alguien alguna vez lo ha pensado o se ha cuestionado eso, puede encender el micrófono y me dice. O nunca hemos meditado por qué razón será que está ahí. ¿A alguien que haya pensado en esto? Si desea participar, puede encender el micrófono y podemos escuchar todo. ¿Por qué cree que pasó esto? Que está lo bueno y lo no tan bueno, y es porque Dios lo permitió. ¿O será que ninguna vez hemos meditado en eso? Pues si ninguna vez hemos meditado en eso, vamos a tratar de entender, no comprender esa actitud, porque usted sabe que la mente de Dios nosotros no la podemos entender porque, o sea, nosotros somos parte de su creación. Pero entendemos, analizando todo esto, que si David, siendo ese hombre conforme al corazón de Dios, que lo podemos leer en 1 Samuel 13:14 para que veamos que no es que es invento, que ese hombre era conforme al corazón de Dios. Vamos a buscar ese versículo, 1 Samuel 13:14. 1 Samuel 13:14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y en Hechos 13:22 también dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vemos qué bonita la manera que es descrito David. Y eso está en la palabra. Y sus victorias están en la palabra también. Pero vemos ahí también que él cometió adulterio con Betsabé. Vemos también que él ordenó la muerte del marido de Betsabé, o sea, de Uría. Y a todos nos conocemos el relato de todo esto. Pero lo vamos a leer en 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Vamos a buscar. Segunda de Samuel 11 se titula David y Betsabé. Un pasaje bastante conocido por la situación que pasó en ese momento. Y dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Desde aquí vemos un punto. David tenía que estar al frente. David tenía que estarle trabajando al Señor. Ahí hubo un descuido y esta fue una de las razones por las cuales él
cometió una falta delante del Señor, porque las cosas no comenzaron no comenzaron grandes, las cosas comienzan pequeñas. Luego dice que sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Vemos que ahí se consumió lo que fue el adulterio. Dice que luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y luego sabemos, pues el versículo 5 dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Vemos aquí que David ya era consciente que había cometido una falta. Aquel David que la palabra dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, aquí se había visto inmerso en una situación bastante crítica y delicada. Entonces luego posteriormente ya no sabemos la historia y con tiempo podemos leer todo el pasaje y vemos que él pues quiso mandar a Urías a la casa con su esposa para que se sobreentendiera que ella estaba encinta por el esposo, pero esto no funcionó. Y es ahí lo delicado, hermanos, cuando les digo de que una vez que uno comete una falta, hay que razonar en el instante y hay que levantarse. Porque si no nos levantamos y no razonamos de la falta, luego viene otra falta. Y posteriormente sabemos que pues Urías era un hombre bastante leal a su trabajo, a donde a él lo habían mandado como soldado. Y él no fue a su casa. Entonces David, ¿qué hizo? Ahí vino la segunda falta. Y esto está en la palabra. Él, con el mismo Urías, mandó una carta. Y en esa carta él portaba la sentencia de su misma muerte. Entonces vemos acá que se convirtió aquello más grande, más delicado. Y posteriormente ya sabemos, ¿verdad?, lo que pasó, que Betsabé pues dio a luz. Este niño falleció, el hijo de ellos. Pero obviamente David en su momento, él entró en razón, ¿verdad? Y buscó la presencia del Señor, ese arrepentimiento genuino. Y ahí es donde decimos que el Señor sí lo perdonó. Dios limpió su vida. Pero también esto trajo consecuencias, porque de las consecuencias no nos podemos librar. De todas nuestras acciones, las consecuencias siempre nos persiguen. Al punto que llegó aquel profeta a decirle y a contarle lo que le narró, ¿verdad?, sobre cierto rey, ¿verdad?, que la única corderita que tenía alguien, él había tomado y él tenía bastante, y por ahí va toda la historia. Y David enfureció porque a veces cuando se trata de ver la falta del hermano o de la hermana, rápido que somos ahí con justicia, ¿va? Pero cuando se trata de nosotros, ahí somos un poco más delicados. Y es ahí donde vemos también que cuando hay una falta del hermano o de la hermana, es necesario tenderle la mano para levantarse. Porque, repito, como al inicio, todos estamos expuestos a fallar. Todos estamos expuestos a cometer errores, porque solo perfecto es el Señor. Pero es momento de levantarnos, porque ahí no es nuestro lugar. Pero y entonces, hermana Marisol, ¿por qué es que está eso? Pues no ha entrado en detalle por qué es que está eso en la palabra. Hermanos, al Señor le ha placido que esté esa parte donde dice que David era un hombre conforme al corazón de Cristo, pero también la falta que cometió tanto de adulterio como de homicidio está en la palabra, para que nosotros nos demos cuenta que como humanos siempre en alguna etapa de nuestra vida, por descuido, por cualquier razón, estamos expuestos a fallar. Pero que la misericordia de Dios es grande y si nosotros nos arrepentimos, Él nos levanta. Y que aunque cometamos errores que nos dejen en el suelo, es necesario levantarnos, porque ahí no es nuestro lugar.
El Señor no quiere que usted y yo estemos en el piso, en el suelo. David se levantó. Sí, es cierto, las consecuencias le siguieron. Pero David fue restaurado. Hay cosas que no permitió Dios que hiciera por lo mismo que había pasado, como la construcción del templo, sino que se le fue otorgado a su hijo. Pero el punto es que no se quedó ahí, hermano. Entonces esto nos enseña que los humanos somos así. Podemos estar en momentos hermosos delante de Dios, pero también pueden haber momentos críticos, pero que eso no significa que nos debamos quedar en el suelo, sino que nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar sí o sí. Entonces vemos ahí que por esa razón al Señor le place que esté en la palabra eso, para que usted y yo no nos quedemos con la versión, pero es que estos hombres solamente lo bueno, pero es que estas mujeres solamente lo bueno. No, hermanos, también cometieron errores, pero eso no significa que se quedaron atrás y no avanzaron. Claro que avanzaron, y eso nos habla a usted y a mí, que por más imperfectos que seamos, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar, y si ellos pudieron, usted y yo también podemos, en el nombre de Jesús. Luego tenemos otro ejemplo, Job. ¿Quién no ha escuchado hablar de Job? Tanto que sabemos de Job. Seguido recitamos el texto que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cuántas más sabemos de Job? Que era un hombre recto, un hombre justo delante de Dios. Y que también aún en medio del proceso duro, él dijo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Pero aún así bendijo el nombre del Señor. Vemos ahí que la palabra lo describe como ese hombre perfecto y recto delante de Dios. Cualquiera puede decir, pero ¿y qué tacha puede haber con Job, verdad? Si mismo Dios dijo que era un hombre recto y perfecto. Y vemos en Job 1:1. Vamos a buscar en Job 1:1 lo que dice. Job 1:1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos qué bonito. Sí, que una persona diga que somos aquí y allá, qué bonito se escucha, ¿verdad? Y qué halagador. Pero imagínense escucharlo de Dios. Allá está mi hija, que es esto y esto del Señor. Allá está mi hijo, que es esto y esto. Qué bonito, ¿verdad? Pero tenemos que entender que para vencer y mantenernos, porque siempre decimos, subir no cuesta, bajar no cuesta. ¿Qué es lo que cuesta? Mantenerse. Y es cierto, en todas las cosas, hermano, no solo en lo espiritual, mantenerse es lo que cuesta. Pero lo que le quiero decir en esta hora, que aunque algún momento no nos mantengamos en la línea correcta, el caer, el equivocarse no significa que se acabó todo. Significa que hay que levantarse y seguir. Significa que hay que levantar y recobrar nueva fuerza. Porque no estamos solos, estamos en el Señor. Entonces vemos ahí cómo se describe a Job. También en Job 1:8. Vamos a buscar Job 1:8. Vemos también cómo se describe a Job ahí. Dice que Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos qué bonita la manera que el Señor se refiere a Job, hablándole, describiéndolo a Satanás. Porque Satanás sabemos que él estaba pidiendo permiso para poder zarandear la vida de Job. Y el Señor le contestó de esta manera. Vemos
de qué bonita manera le contestó sobre la vida de Job. Pero llegó un momento, y lo vamos a leer en Job 3, que dice que Job maldijo el día en que nació. Y lo vamos a leer. Job 3. Job 3 dice de la siguiente manera, y se titula Job maldice el día en que nació. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tiniebla y sombra de muerte, repose sobre el nublado que lo haga horrible como el día caliginoso. Y ahí podemos seguir leyendo lo que dice. Vemos que aquel hombre perfecto y recto delante de Dios también pasó un momento crítico y maldijo el día en que había nacido. No maldijo a Dios, pero sí maldijo el día en que había nacido. Pero imagínense Dios hablando de Job, que es un hombre perfecto y recto. Entendemos la dimensión de la palabra perfecto, o sea, no existe tacha. Recto, no existe falla. Pero en la misma palabra está lo que le pasó a Job y lo que él dijo ese día, donde se sintió ya no poder más. Pues Job había sido un hombre que se le había sido quitada su familia, sus bienes y hasta su salud. Y llegó ese momento crítico en la vida de Job, a pesar de decir la palabra que era un hombre recto y perfecto. Y volvemos a lo mismo, Dios, él fácilmente pudo haber quitado aquello y solamente haber dejado lo lindo de la vida de Job. Aquel hombre vencedor, aquel hombre que nunca blasfemó contra el nombre del Señor, aquel hombre que se mantuvo a pesar de todo. Pero ¿por qué Dios permitió que esté en la palabra y generaciones tras generaciones lo sepamos? Nuevamente le digo, para que entendamos que los humanos no somos perfectos, pero que si caemos nos debemos levantar. Porque si Job hizo esto, pero capítulos al final de Job podemos ver cómo Dios bendijo a Job, cómo en aquel momento crítico donde Job cuestionaba a Dios por todo lo que había estado pasando, pues Job se consideraba un hombre sabio, pero obviamente no más sabio que Dios. Y vino Dios y le empezó a decir que todo aquello que podemos leer ahí en esos capítulos, que dónde estaba él cuando esto y lo otro y por ahí. Eso también está en la palabra. Pero fue un hombre que se levantó, venció, a pesar de la dificultad, a pesar de la falla, venció. Es momento, hermanos, de que entendamos que estamos expuestos a cualquier falla, pero que nuestra mirada no tiene que estar en la falla, en el error, que aquí muchas veces con nuestra boca declaramos cosas que no debemos declarar, que yo de aquí no salgo, que yo de aquí no me levanto, que yo ya no puedo, que aquí quedé vencido. No, esas frases, esas palabras no las tenemos que expresar. Al contrario, tenemos que expresar que somos más que vencedores, que nos vamos a levantar en el nombre de Jesús, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que la vida del cristiano es de victoria en victoria porque estamos en Él. Los errores no son para quedarnos ahí, son para aprender, madurar. Porque esos errores son los que nos hacen ver más adelante. No, esto yo ya lo hice, ya lo cometí, yo sé lo que pasó. ¿Me escucha usted que mucha gente le dice a uno, mire, yo ya pasé por ahí, no haga eso? No haga eso. Por eso hasta para relacionarnos es importante que seamos selectivos, no por marginar a nadie, porque debemos amar al prójimo. Me refiero al punto de entender que estamos aprendiendo.
Qué bonito es escuchar gente que ya lleva más tiempo en el evangelio, que es madura, que es sabia, que tiene muchas cosas, gracias de parte del Señor. Porque a veces hay caminar donde uno siente que quizás le va a pasar algo y que persona le dice, no, hermano, hermana, yo ya pasé por ahí. Evite esto, lo otro y otro, porque yo sé, yo pasé por ahí. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a escuchar un consejo? Hasta en los matrimonios es lo mismo. Es bueno rodearse de matrimonios que llevan años de victoria. Para que cuando sienta que como le dice a la esposa, mira que yo ya no aguanto a esa mujer, yo no aguanto a ese hombre. No, yo pasé por ahí, es una etapa, ella la va a superar. ¿Qué significa esto? Que uno debe de ver gente que nos va a ayudar a sobrepasar etapas, caminos que usted y yo quizás no hemos recorrido, pero ellos ya lo hicieron. Amén. Para nosotros evitar muchas cosas. Y si ya nos golpeamos por algo, pues hay que levantarnos y seguir. Y el error nuestro le va a servir a otro para que le digamos, mire, yo pasé por ahí, hice esto y me fue bien mal. Pero aquí estoy. Eso habla de decirle a la gente, mire, es normal equivocarse. Lo malo es no levantarse. Hay que levantarse. Yo le estoy trayendo ejemplos de la palabra. Hombres que, David, rey. Un hombre que venció al gigante, que nadie lo podía vencer. Hasta aquel corito que canta Ezequielito, que dice que Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y se equivocó como todo humano, pero se restauró, se levantó. Job, le he estado mencionando, Job. Y sí fue duro el proceso, sí, él maldijo el día en que nació, pero se levantó. Dios lo bendijo doblemente. Vamos a ver otro ejemplo. El de Pedro. Pedrito. Va que muchas veces hablamos del Pedro que negó a Jesús y a la otra vez, ¿se acuerdan que yo les decía que cambiemos de actitud? Creo que en ese tema fue que yo les dije que raras veces hablamos de aquel Pedro atrevido, ¿va? Que le dijo, yo quiero caminar donde estás tú. Va que pocas veces se habla de eso. Pero Pedro lo hizo. Sí es cierto, le entró la duda, sí es verdad, pero fue atrevido. Para encontrar las cosas grandes hay que ser atrevido. Y esto es también en lo espiritual. Ahí en el confort, en la tranquilidad, no vamos a encontrar nada. Salgamos de la zona de confort y vamos a empezar a ver cosas especiales. Y en todo el sentido. Esto es en lo humano. Esto es en lo espiritual. En todas las áreas. Si uno no pasa la cerca que tiene enfrente, no va a ver más allá. No va a ver más allá. Y siempre hay que caminar con entendimiento. No solamente por las fallas y las veces que podamos caer, sino para que se acorten aquellas cosas que Dios nos ha de dar. Recordemos el pueblo de Israel, que no es el ejemplo que estoy tocando ahorita, que es el de Pedro. Pero el pueblo de Israel, un pueblo escogido, un pueblo libertado por Dios de la esclavitud. Pero no tenía entendimiento. Y lo que eran días se convirtieron en años y no pudieron ver la tierra prometida. Y a veces podemos pensar que el prolongarse lo que Dios ha prometido es parte de la voluntad de Dios. Y muchas veces es parte de esa caída por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, por falta de dirección. Es momento de levantarnos. Es momento de ver con la voluntad de Dios adelante de nosotros. Siendo como el pueblo de Israel, vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y nunca vamos a llegar a la tierra prometida. Pero volvamos a Pedrito. Entonces, vemos que aquel Pedro que se menciona, ¿verdad? Que hasta le cortó la oreja al soldado cuando llegaron a apresar a Jesús, cuando llegaron a traerlo para todo lo que iba a pasar, ese momento crítico.
que pasó Jesús por amor a nosotros. Pero va que también recordamos el Pedro que, o sea, uno dice, 3,000 almas. Ganó 3,000 almas en ese momento. Y son las que dice la Biblia. ¿Cuántas más no habrá ganado? Y vemos que en Hechos 2:38, Hechos 2:38, lo vamos a leer. Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No dice ni literalmente 3,000 personas, no, que dice como 3,000, o sea, pudo haber sido más. Y va que es algo poderoso escuchar esto. Sabemos que no era Pedro, era el poder que estaba de Dios en él. Porque dice también aquel corito, va que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era la sombra ni era tampoco Pedro, sino el Espíritu del Nazareno que estaba en él. Y no sabemos todo eso de Pedro, ¿verdad? Pero a Dios le plació que no solamente estuviera ahí, que Pedrito ganó un estimado 3,000 almas en ese momento, sino que también aquel momento que caminaba a buscar al Señor en el mar, se hundiera porque le llegó la duda. También podemos ver que negó a Jesús 3 veces, así como Jesús se lo dijo, así pasó. Vamos a leer Mateo 26:69. Mateo 26:69. Y vemos ahí que dice que Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eras de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Vemos que esta situación dura para Pedro porque no lo hizo conscientemente. Él después se arrepintió de lo que había pasado. Pero Dios le plació que esté aquí en la palabra. Nuevamente para enseñarnos que él también era humano y se equivocaba. Pero que él siguió adelante, el Señor lo usó, porque él puso a disposición su vida. Por eso le repito, lo malo no es caer, sino no levantarse. Tenemos el ejemplo de Judas. Sabemos que vendió al maestro, lo entregó. El hijo de perdición, Jesús lo sabía. Pero vemos que Judas no se arrepintió. Entonces nos damos cuenta ahí que lo malo es no levantarse, no reconocer que necesitamos a Dios para ser restaurados, para ser levantados. Y vemos ahí que no solamente el punto esto de Judas,
sino que Pedro, a pesar de esto, Pedro se arrepintió, lloró amargamente. Y posteriormente el Señor lo usó en gran manera, pues ya hemos leído que el Señor lo usó para ganar ese aproximado 3,000 almas en ese sermón. Entonces vemos aquí lo poderoso que es saber que el suelo, hermanos, no es nuestro lugar. El suelo, el piso, no es nuestro lugar. Entonces vemos ahí el tema: levántate, ahí no es tu lugar, pero ahora digámoslo a nosotros mismos. Me levanto porque aquí no es mi lugar. Levantémonos porque el suelo, el piso no es nuestro lugar. Nuestro lugar es levantarnos, resplandecer con la luz de Cristo. Si estamos con vida, Dios nos está dando una oportunidad cada día de caminar mejor que ayer. Y sigamos al blanco perfecto que es Cristo, porque Él es el único que no se equivoca. Por eso en medio nuestro nunca busquemos perfección en nadie. Si estos hombres que han mencionado la palabra, y hay muchos ejemplos así también de hombres y también de mujeres, que podemos referirlos dentro de este mismo tema, y no fueron perfectos. Pero lo importante aquí no es que no fueran perfectos, sino que a pesar de las fallas se levantaron. Entonces nosotros veamos aquí que en la medida de lo posible nosotros debemos de tratar de no caer, de no cometer errores que nos puedan costar cara las consecuencias. Pero que si nos pasase, hay que levantarnos, hay que seguir, hay que brillar, hay que avanzar en la obra del Señor, porque ese es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo no sé qué cosa puede estar pasando cada uno, pero si ya sentía darse por vencido, este es el día para levantarse y seguir. Si hay cosas que en el pasado nos marcaron y pasaron cosas que no debieron pasar, pero ya es momento de olvidar, de ponerlas en manos de Dios, avanzar, 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 levantarnos. Recuerda el texto, Isaías 61, levántate y resplandece. Así como dijimos de las estrellas al principio, brillar y brillar, porque la gloria de Jehová está con nosotros, porque la presencia del Señor está con nosotros, porque usted y yo hemos sido sellados por el Señor, lavados con su sangre preciosa, restaurados por Él, santificados por Él, siendo vencedores con Él. Recuerde, levantémonos de cualquier situación, porque con el Señor vamos a vencer.